En el último Next, uno de los temas más comentados fue el Google Distributed Cloud Edge y dentro de ella cómo el 5G facilita este tipo de computación. En este episodio vamos a hablar sobre el Edge Computing y cómo se está enfocando dentro de Google Cloud. Para hablar de ello, contamos con un compañero de Goodly y muy habitual del programa. Hola, Óscar Ferrer. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy bien, encantado de tenerte de nuevo aquí. El placer es mío, como siempre, ya sabes. Bueno, yo soy Tomás Calleja, esto es como conocí a nuestro cloud, dentro cabecera y empezamos. Estás escuchando Cómo conocí a nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Vale, Óscar, para empezar a situarnos sobre este tema, pues seguro que hay mucha gente que no tiene del todo claro lo que es el edge computing. ¿Podrías contarnos un poco a qué nos referimos cuando hablamos del edge? Ujú. Sí, claro. El edge, además, que es como una palabra que se escucha mucho, ¿no? Pero aparte de la traducción literal, ¿no? Ese borde o extremo o algo así, no queda muy claro. Y la verdad es que no queda muy claro porque yo creo que cambia un poco el paradigma o los que hacemos más arquitecturas y demás, ¿no? Cómo pintar las nuevas arquitecturas, porque con el concepto este de Edge, pues al final lo que pasa es que se ha embornado un poco esa frontera que antes estaba muy clara entre lo que era el dispositivo, lo que era la red de comunicación y lo que eran, en este caso, ¿no? Que nos ocupa, que siempre hablamos de cloud, el cloud, ¿no? Pero vamos, podrían ser los servidores, es decir, donde están los servicios, ¿no? ¿Qué pasa? Que con esto del Edge, esto ha cambiado un poco, cambia un poco la visión. Lo que realmente estamos haciendo con el Edge es mover, digamos, lo que ahora tenemos en cloud un poquito más cerca de, un poquito o bastante más cerca de allá donde están los dispositivos, ¿no? Al final, el concepto Edge es mover toda la computación, ¿no? Que ahora pues, se puede hacer en los cloud, que se hacen en los servidores, mover todo eso realmente donde se generan los datos y donde los dispositivos también consumen esos datos, ¿no? Por eso también muchas veces se habla de bajas latencias y de alto ancho de banda, porque lo que estamos moviendo justo es mover toda esa carga que ahora mismo procesamos en cloud, la estamos acercando al, digamos, al origen y a la vez al destino, ¿no? Lo estamos acercando mucho a donde están los dispositivos. Realmente lo que estamos hablando es, había, leyendo un poco sobre este tema, hay uno de, creo que es el VP de NVIDIA, comentaba bueno, que al principio si el cloud era, digamos, una extensión de tu data center, ¿no? Cuando lo necesitabas, pues al principio me acuerdo mucho que se hablaba de, bueno, pues viene Black Friday o cómo asumen los picos de alta demanda y demás. Bueno, pues el cloud te va a ayudar, está ahí cuando lo necesites, ¿no? Sí, era En como data centers de alquiler, ¿no? Para absorber esos picos. Eso es, eso es. Era como entró un poco claro, ¿no? Yo lo recuerdo así. Pues el CEO la persona esta de NVIDIA decía que el Edge para él era una extensión de era cuando lo necesites y además dónde lo necesites, ¿no? Es decir, como ese concepto de data center móvil que lo puedes mover, además de cuando lo necesites, en el sitio donde lo necesites, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco qué es el Edge. Yo creo que a grandes rasgos es eso, ¿no? Muchas veces también se tiende mucho a confundir el Edge con IoT o con 5G, y no es que eso no sean escenarios de Edge, porque sí lo son, pero no es solo eso, ¿no? Pero digamos que el concepto Edge es un concepto más amplio, que es eso, acercar esa computación realmente a donde se necesita, más cerca de los dispositivos que generan y que consumen esos datos. Vale, pero no es específicamente en los dispositivos. Claro, no es Sería, específicamente los dispositivos, eso es. vale, hay mucho camino intermedio, como supongo que iremos viendo, donde puede haber entre lo que es la nube más tradicional y lo que es tenerlo en el móvil, ¿no? O en la Claro, nevera. eso es. Vale. Cuando hablamos de también, y en el producto de Google vemos que lo une, lo casa con cloud distribuida, con distributed cloud. Ujú. Vamos a hablar un poco también de este término para ir asentando las bases. Claro. Pues
Pues a ver, aquí hay un término intermedio al Edge y al cloud distribuido, ¿no? Que podría ser el Edge Computing, que justamente es lo que estamos hablando de llevar la computación a una localización Edge. Vamos a hablar de localización Edge, ¿no? Que es un sitio más cerca del dispositivo, como hemos dicho. Entonces, al final, cloud distribuida, ¿no? El distributed cloud, que es esta palabra que se usa, no es más que llevarse esas capacidades de cloud, ¿no? A otras ubicaciones más allá de los propios data centers de cloud, ¿no? De los propios data centers, en este caso, por ejemplo, de Google Cloud. No solamente, o sea, es llevarnos pues esas capacidades de cómputo, incluso esos servicios propios que ofrece Google Cloud, llevárnoslos pues a una localización Edge o incluso también a nuestro propio on-premise, ¿no? Eh, por poner un ejemplo rápido, ¿no? Es como si tú cogieras un cachito de Google Cloud, tanto infraestructura como servicios propios de Google Cloud, como puede ser almacenamiento o yo qué sé, o un API o un serverless, te lo llevas tú tienes una fábrica logística con dispositivos conectados y te llevas un cachito de Google Cloud a esa fábrica logística, ¿no? Entonces, ahí lo que estás haciendo justo pues, es ese concepto de distribuir el Google Cloud a lo largo de tus localizaciones. Y eso es un poco el concepto de cloud distribuida, ¿no? De hecho, Yo lo veo un poco como una siguiente derivada, igual que hace unos años se hablaba mucho primero de, de cloud híbrida, ¿no? Que ujú, mitad en tu data center, mitad de cloud, luego pasamos a hablar de multicloud, que ya era, bueno, pues no solo tengo cosas en Google Cloud, sino tengo en AWS, en Azure, en las que ujú. sea, sino que ahora es una derivada más y es los servicios de Google, de Microsoft, de Amazon, ya pueden estar en otro lado distinto, ¿no? Ya es como se va cambiando, es una derivada más. Claro, de hecho, el cloud distribuida muchas veces, y este concepto de cloud distribuida con Edge, lo que vamos a ver es cada vez más que van a formar parte de una extensión del propio cloud, ¿no? En este caso, del propio Google Cloud, donde seguramente lo que vayamos a ver son modelos típicos, si hacemos la analogía con networking, ¿no? Modelos típicos de Hub and Spoke, es decir, vas a tener tu Google Cloud con tus servicios que se va a comunicar con diferentes edge, ¿vale? Y que seguramente, pues, cada edge esté haciendo determinadas cargas de trabajo y probablemente haya muchos datos que se generen, se procesen en un edge, pero que no todos pasen al hub, digamos, o que no todos se comuniquen con otros edge. Que a lo mejor el hub sea ese Google Cloud donde a lo mejor lo que hagas es consolidar determinados datos, ¿no? O datos acumulados o datos que a ti te interesen que sean procesados en un edge, pero realmente la carga fuerte y el gran volumen de datos probablemente se vaya a ejecutar en el edge y te subas a Google Cloud solamente lo que necesitas. Sí, que tengas también se llama arquitecturas de estrella, ¿no? Que tengas Sí, sí, en el centro de la estrella, en el hub, pues tengas a lo mejor el plano de control, donde vayas eso es. orientando ahí cómo vas moviendo las cosas y que el dato no se tenga que hacer todo el camino. Ujú. Sí, totalmente. Vale. Ya hemos visto, bueno, este podcast nos centramos en Google Cloud. De momento estamos viendo todo genérico. ¿Cómo lo ve Google? Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuál es la visión de Google y por qué es tan importante para Google? Pues, a ver, como has mencionado al principio, en el Next presentaron la visión de Google, pues digamos que se puede decir que está materializado ahora mismo en ese Google Distributed Cloud Edge, ¿no? Que es el producto que anunciaron en previo en el Next. Y realmente, pues es un producto que lo que presenta es, pues eso, un portfolio de una mezcla de hardware y software completamente gestionado que lo que te va a permitir es extender Google Cloud a esas localizaciones nuevas, ¿no? Extender no solamente infraestructura de Google, sino también servicios propios de Google Cloud a localizaciones, que las localizaciones pues pueden ser una localización Edge, ¿no? Que ahora veremos cuáles pueden ser, pero también puede ser tu propio data center, ¿no? Aquí Google está siguiendo la estrategia que de momento le está sacando mucho partido usando como base Anthos, ¿no? Ya estamos viendo cómo también Google con esa estrategia, ¿no? Que tiene de Open Cloud, concepto multicloud, híbridos y demás, al final está siendo bastante listo, porque ha construido Anthos como base para empezar a expandir Google Cloud, no solamente más, pues eso, más allá de sus data centers, ¿no? Es empezar a expandir Google Cloud incluso
como si fuera un caballo de Troya en AWS, en Azure, ¿no? Con Anthos, a tu on-premise, y en general todo gracias a Kubernetes, ¿no? Porque al final Anthos es una base que se construye en la que suele separar pues, el plano de control del plano, digamos, más de ejecución, y el plano de ejecución pues, realmente es cualquier cosa que pueda correr en un contenedor, ¿no? Que a día de hoy es pues, prácticamente todo, y si no, se puede hacer correr sobre un contenedor. Entonces, con esa estrategia, pues es la misma que ha vuelto a utilizar con Distributed Cloud Edge, y justamente está haciendo eso, ¿no? Poder mover cachitos de Google Cloud, pues en este caso, a localizaciones, a otras localizaciones. Yo lo veo, no sé si compartes mi opinión, un poco como que Google tenía trazado una estrategia muchos años que empieza con Anthos, ¿no? Cuando se hablaba para nube híbrida, multinube. Y, y entiendo que tenían esto en cuenta, pero cómo ha estallado esto también les viene bien. Sigue en la misma dirección. Va todo en lo de va a ser, independientemente de donde estés, van a ser cosas parecidas. Yo quiero trabajar en ser yo el estándar o tener yo el estándar con una tecnología de forma que independientemente de donde estés se usen servicios definidos, pues igual que hizo con Kubernetes, ¿no? Pues con Anthos. Sí, yo he de decir que al principio, bueno, yo creo que nosotros también en chascarrillos o tomando café y tal, también lo hablábamos, ¿no? De Anthos, el producto de Anthos, al principio salió como una cosa ahí súper grande, con un coste además inicial muy gordo también, y era en plan de, es que esto, ¿quién lo va a coger, no? O lo coge una súper empresa grande que quiere hacer algo bastante grande, o si no, nadie ni se plantea probarlo. Pero sin embargo, al final del tiempo como que estoy entendiendo, ¿no? Cosas que pues probablemente yo no veía y Google pues sí veía, ¿no? Pero es justo lo que comentas. La estrategia a largo plazo de Anthos realmente estoy viendo que le está sacando mucho partido, y seguramente todo este tema de deslocalizar el cloud, por decirlo así, o de moverlo a otros sitios, eh, va a ser un tema a tener en cuenta en un futuro, ¿no? Y probablemente cuando empecemos dentro de unos años, pues yo creo que no va a ser inmediato, pero dentro de unos años cuando empecemos a valorar soluciones de arquitectura o soluciones para un producto, para alguna cosa, vamos a tener en cuenta otra variable adicional, ¿no? Que es en dónde es mejor correr esas cargas. Sí. Sí, yo entiendo que será tan sencillo, tan complejo a veces, ¿no? Como elegir el data center, como elegir ahora si lo quieres hacer en Claro, Bélgica o Finlandia. eso Será es. un poco a la hora de definirlo, tiene más variables, pero sí, pues Ujú. esto. Habrá que verlo, porque también probablemente lleva un tema. Es que esto todavía no lo sabemos, porque claro, el producto está en preview, habrá que ver cuál es el pricing, pero igual también va a ser un tema de costes, ¿no? De optimizar, bueno, de optimización en general, ¿no? Pero en esa optimización probablemente también entre en juego el tema de costes. Igual que ahora optimizas y dices, ¿qué región me viene bien? Pues Bélgica, pues por los servicios, por las latencias y yo qué sé, o otra porque es más barata, o otra porque eres carbon neutral, ¿no? Ahora que está muy de moda, y pues es que me quiero Sí, ir a Finlandia porque voy a utilizar esto como valor, ¿no? De mi marca. Pues probablemente empiecen a aparecer otra variable más, como comentas, ¿no? Que es, oye, pues es que ahora tenemos también una localización Edge, ¿no? Que podemos utilizar. O es que yo quiero hacer algo, oye, pues es que fíjate, estas cargas de aquí, en lugar de correrlas en cloud, ¿por qué no las corres? Tienes una fábrica de, yo qué sé, de quesos, ¿no? Pues sí, lo puedes hacer en la propia fábrica, ¿no? Porque esto no hace falta llevarte todos estos datos al cloud, y te ahorras a lo mejor datos de red o procesamiento, no sé. Habrá que ver también luego el pricing cómo sale, ¿no? Pero igual va a ser otro elemento más a tener en cuenta. sí. Sí, de la misma manera que se hace ahora con los datos y una CDN. Sí. Claro, eso es. Dentro de Google Distributed Cloud hay como dos sabores, dos tipologías en el portfolio. Una es la Edge y otra es la Hosted. Nos vamos a centrar más en la Edge, pero ¿cuál es la Ujú. diferencia entre las dos? Pues mira, y estoy seguro que esto va a cambiar en poco, o sea, porque al principio Google, cuando empieza a lanzar productos, los nombres los empieza a variar, los empieza a cambiar, y seguramente lo que ahora se llama una cosa se llamará otra. Que nos suelen hacer bastante lío hasta que finalmente se queda al final. Pero el Google Distributed, o sea, los dos tipos que hay, digamos, de Google Distributed Cloud es el Cloud Edge y el Cloud Hosting, ¿vale? El Cloud Edge es
lo que hablamos, o sea, es útil para llevarte Google Cloud a localizaciones Edge. ¿Qué son localizaciones Edge? Pues al final son cosas como una localización Edge de Google, ¿no? Pues, por ejemplo, sabéis que Google tiene los POPs, ¿no? Que tiene X POPs repartidos a lo largo del mundo. Pues es llevarte un poquito Google Cloud a esas localizaciones Edge de Google. También puedes hacer, hablando, que luego hablaremos un poquito más del 5G, llevarte ese Cloud Edge a una localización de un operador de telefonía móvil, ¿vale? Si pensáis que Google Cloud pues, tiene no sé cuántos puntos de presencia, pensar en todos los puntos de presencia o lo equivalente a un punto de presencia que tiene Movistar o Vodafone, ¿no? Que son muchísimos más. Pues es llevarte un cachito de Google Cloud a esos puntos, ¿no? O también si tú eres un cliente y tienes una localización, como puede ser un parque eólico, una fábrica de quesos, como decía antes, ¿no? O yo qué sé, una planta de Una estación de reciclaje, tren, ¿no? También una otra. estación de tren, por ejemplo, o incluso Un en un estadio de barco. fútbol, sí, sitios donde a lo Claro, mejor tengas muchos clientes que te interese dar servicio más cercano. eso es. Pues te podrías llevar el Google Distributed Cloud Edge a una de esas localizaciones, ¿no? Y bueno, y aquí lo que tendrías es el plano de control, lo tendrías en Google Cloud, porque aquí sí que requiere una conexión con Google Cloud para hacer el plano de control. Y el plano de ejecución, pues lo tendrías en la localización, ¿no? Por eso es sobre todo útil para acercarse a localizaciones que es donde generas muchos datos o procesas muchos datos, ¿no? Como hablábamos, pues una fábrica, un almacén logístico, incluso una tienda, ¿no? Cosas de ese tipo. Y la otra versión, que es la hosted, pues es básicamente para llevártela a tu on-premise, ¿no? Sobre todo aquí, yo donde más utilidad le veo, cuando hay muchos requisitos acerca de la gestión de los datos, la soberanía del dato, marcos regulatorios complicados, no, mucho sector público, por ejemplo. Yo creo que es el típico producto que para el sector público le viene de perlas. Y aquí, además, porque es 100% independiente, aquí sí que no necesitas, no necesitarías conexión con Google Cloud si no quieres, ¿vale? Entonces, todo correría en local, en tu propio on-premise, y ahí te aseguras que cumple los marcos, que si tu on-premise cumple los marcos regulatorios que debería, ¿no? Pues te aseguras que con este producto lo sigues cumpliendo, ¿no? Y Si es nos una manera de ponemos, modernizar también. si nos ponemos poetas, sería el cloud sin el cloud, ¿no? Google Cloud sin Google Cloud. Pues sí, el cloud sin el cloud. Totalmente, sí, es tener un poquito de Google Cloud en tu on-premise, ¿no? Sí, sí, sobre todo es tener el software de Google Cloud Ujú. sobre tu hierro. Sí, te bajas el zip de Google Cloud y le das a Mm. ejecutar. Instalar Google Cloud, ¿no? Sí, sí. Actualmente, esto estábamos hablando que había 4 localizaciones, ¿no? Pues Sí. ya las hemos visto pero hay un montón de servicios. Por ejemplo, si te parece, vamos a hablar de servicios porque nos estamos centrando en computación, pero no Ujú. solo, o sea, no solo computación. Hablamos de servicios como los de inteligencia artificial, por ejemplo. Eso es. Sí, al final estamos hablando, porque ahora parece que estamos hablando todo el rato de hierro, ¿no? De mover hierro e infraestructura. Pero realmente pensad que lo que hace Google Distributed Cloud es mover infraestructura, pero sobre la que corren los servicios de Google Cloud. ¿Qué servicios tiene? Pues bueno, yo supongo que esto va a evolucionar mogollón, ¿no? A día de hoy, pues hablan de servicios de compute, pues típico Compute Engine, por supuesto, servicios de networking, servicios de almacenamiento, ¿no? El cloud storage, servicios de bases de datos, pues típico data store y demás, servicios de IA y machine learning, ¿no? Como las APIs de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, herramientas que tiene Google para la analítica de datos, ¿no? También herramientas para serverless tipo Cloud Run o contenedores con Kubernetes y demás. Y luego, pues la parte pura de gestión, ¿no? de Google Cloud. Entonces, lo bueno que tiene es que con estas localizaciones, pues podrías empezar a usar, por ejemplo, los APIs de reconocimiento de imágenes, ¿no? Que tiene Google, en lugar de conectado con la nube de Google directamente, pues conectado con la localización Edge, ¿no? Pues imagínate que es una fábrica de quesos y pues lo que hablamos, ¿no? Podrías empezar a utilizar el API de reconocimiento de imágenes para ver si los quesos son amarillos, naranjas o blancos, yo qué sé.
Sí, sí, sin tener que enviar toda la información. Evidentemente los quesos, pues hay que tomar fotos en 4K, pues eso, pues toda esa cantidad de datos no tendría que llegar a la nube y bueno, sí. Debería pensar un poco mejor los ejemplos, porque me acuerdo del último que lo primero que se me ocurrieron fueron reconocimiento de lechugas. Sí, Ahora he sí, pasado a sí, los pues quesos. Debería pensar sí. un poco mejor los ejemplos. Sí, yo creo que ya lo hemos comentado por encima, pero la ventaja de estar en el Edge va por temas de datos que te ahorras y tema de latencias, hay ejemplos como, bueno, lo decían que era un airbag, ¿no? Es un ejemplo de IoT, pero bueno, lo refrescamos para esto, ¿no? Imagínate un airbag para un casco de un patinete eléctrico, ¿no? Que vaya analizando por la inteligencia artificial y sepa cuándo te vas a dar la leche. Eso, que el que se abra el airbag o no y te libre del chichón tenga que ir a Bélgica, en este caso, procesarse y volver, a lo mejor hace que el caso de uso no sea viable, ¿no? Claro, aquí ten en cuenta que son bajas latencias y también mucho mayor ancho de banda, ¿no? O sea, aquí lo que se están abriendo con las localizaciones Edge son realmente casos de uso. Hay como, yo separaría como 3 o 2 casos y medio, ¿no? Muy, muy típicos, que es, oye, necesito un ancho de banda brutal, es decir, em, tenemos gigas y gigas de datos que procesar y, joder, pues llevarme eso para procesarlo, que encima generalmente pues te lo llevas a la nube, lo procesas y luego vuelve algo, pues es todo ese tipo de escenarios de ancho de banda, con esto en principio cubierto. Y luego hay otros muchos escenarios como el que tú dices que son de tiempo real barra bajas latencias, ¿no? Tú hablabas de los cascos y en este caso la seguridad o el tiempo real, pero probablemente también se mezclaría con un poco de ancho de banda, teniendo en cuenta que a lo mejor está analizando imágenes o por dónde va ese ciclista o el patinete, pero podemos irnos a algo más ocioso y trivial, ¿no? Que es una feria de gaming, ¿no? En la que a lo mejor tienes una localización, estás haciendo un campeonato de eSports y necesitas pues, unas latencias lo más bajas posibles, ¿no? Pues nos podríamos examinar a ese escenario. En general, para mí, son esos escenarios y luego aquellos en los que necesites privacidad de datos, sí o sí. Y tengas que ser muy estricto con dónde se mueven los datos y dónde se generan. Son como las dos grandes. Sí, están empezando a salir ya casos de uso y bueno, eso nos sirve de pie, ¿no? De gancho para el siguiente capítulo donde nos vamos a centrar, vamos a seguir hablando de este tema, Oscar y yo, sobre la relación del 5G, que la hemos indicado, pero no hemos detallado exactamente cuáles son las implicaciones y por qué es tan importante para el edge computing, y casos de uso. En este rato, pues ya hemos visto un poco qué es el edge computing, la nube distribuida y cuál es el enfoque de Google. Así que, Oscar, te espero en el siguiente programa. Muchas gracias. Genial. Pues nos vemos en el Gracias. siguiente programa. Hablamos del 5G, que es un tema que no solamente está en las vacunas COVID, ¿eh? Sí, sí. No solo es más velocidad, tiene muchas más implicaciones y vamos a entrar en detalle. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Cómo conocía a nuestro cloud. Hasta pronto. Hasta luego.